Hermanos y hermanas, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por su presencia, hermanos y hermanas todos. Vamos a hacer estas dos observaciones sobre Rosa, sin duda para hacer más claro que estamos ante una laica peruana que a su vez supo seguir una espiritualidad honda con los dominicos, que también agradezco a ellos su invitación. Contemplar y anunciar lo contemplado. Y para contemplar hay que enraizarse en la realidad en la cual Jesús, que es la palabra hecha carne, hecha sarx, no solamente carne, sino lo más débil de la carne, y por lo tanto contemplar ahí al Señor que está presente. Entonces vamos a comenzar con el enraizamiento. He preparado una ponencia más larga, pero la he querido cortar lo máximo para que podamos estar y salir no helados, ¿no?, sino suficientemente tibios, aunque no tibios de espíritu, ¿no?, sino tibios de cuerpo, si no nos vamos a helar. Para hablar de Rosa conviene primero que entendamos el siglo en que vivió. Y este siglo, que es el siglo XVII, empezó como un presagio. El presagio deriva de una erupción de un volcán, que es el volcán Chaquiputina, volcán del Maragüero, de Arequipa, que en febrero del 6001 produjo un cataclismo. Este presagio significaba para el mundo del virreinato de la colonia de ese siglo la primera gran crisis que tuvo el Imperio Español, cuando en la primera etapa del siglo XVI, estamos en el inicio del XVII, empezó, podríamos decir, a quebrarse el modo de organización que había inventado sobre todo Francisco de Toledo con las llamadas dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. Esto que sin duda ocurrió principalmente en la ciudad de Lima, dividiendo a las ciudades españoles de una pequeña cantidad de indios que existían en la ciudad de Lima. Se reprodujo en cierto modo en toda la extensión del Tahuantinsuyo colonizada. De tal manera que Lima, que había gozado de un primer siglo bastante, podríamos decir, benéfico para los españoles, haciendo una especie de equilibrio entre la población dominada y la población dominante, Lima gozó sobre todo de la explotación que se hacía en Potosí, de la plata potosina, y también de la mina de Cerro de Paso. Por eso el dinero entró en grandes cantidades en la ciudad de Lima durante todo el siglo XVI, desde 1535, y a los 65 años, cuando empezó el siglo XVII, Lima tenía una centralidad, podríamos decir, consolidada, y gozaba de grandes beneficios derivados de la explotación minera. ¿Y cómo sucede? Cuando sobra la plata, primaba la frivolidad de vida y la indiferencia de los españoles y criollos, que imponían al sufrimiento de los pobres, especialmente de la población india, en todo el país, y jamás se les ocurrió, después de la gran plétora y gran vida que se llevaron, jamás pensaron que eso podía estallar. Narra un personaje de la época, a principios del siglo XVII, cuando ya la ciudad de los reyes había consolidado su estatuto de centro de poder político y económico del nuevo espacio social. Sus habitantes
estaban lejos de hacerse las preguntas de sus sucesores. Es decir, había ricos mercaderes, venerables doctores, venerables ensotanados, pomposas ceremonias sagradas y profanas. Nunca pensaron que eso se podría caer. El último virrey, a fines del siglo XVII, al llegar a la sede virreinal, donde de Monclova, quedó sobrecogido por lo que llama él la opulencia de caída. Quiere decir que en un siglo todo lo anterior se cayó. ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido una crisis producto de situaciones muy graves que le tocó vivir a Rosa de Lima en cierto modo durante los primeros, podríamos decir, años de su vida, de 1600 a 1617. Murió a los 31 años y podríamos decir que en esos 17 años, cuando ella comenzó el siglo, tenía 14. Ciertamente fueron una enorme resonancia y grabaron en su corazón, en su mente, en su alma, como dice ella, todo un sentido nuevo de vida. A inicios del siglo habían crecido las ambiciones pecuniarias de los españoles y criollos y consiguieron realizarlas a través de graves injusticias. Sometieron pueblos indígenas a feroz males, confiscaron sus tierras, pretendieron la perpetuidad de la propiedad indígena, los hicieron trabajar en sus haciendas, los obligaron al trabajo forzado de las minas. Un ejemplo de lo que había pasado ya casi a fines del siglo XVI, empezando el XVII, en 1591, es lo que ocurrió en la que fue mi parroquia hace muy poco. Yo soy el último párroco diocesano de esa parroquia, la parroquia de San Lázaro. Había habido en Rima, en el actual Rima, un grupo de indios que quiso ser sacado y en su lugar quiso ser colocada la población blanca criolla, quitándoles sus propiedades. Estos resistieron, recurrieron a hacer una cofradía, la cofradía de la Virgen del Reposo, que después Santo Toribio le puso Virgen de Copacabana, porque era igual a la imagen de la Virgen de Copacabana en el mundo, y consiguieron a través de su rebeldía, sus quejas, sus proposiciones jurídicas, su defensa, consiguieron que hubiera un retroceso en la medida, y Santo Toribio además los apoyó, porque además había sucedido algo milagroso. La Virgen de Copacabana había ayudado, por lo cual Santo Toribio decidió que saliera de San Lázaro y se constituyera el templo de Copacabana, que está antes, en Chiclayo, antes de llegar a la Alameda de los Descalzos. En este contexto, Rosa no podía estar consciente de esto, porque esto ocurrió cuando ella tenía 5 años, ella nació en 1586. Sin embargo, Rosa no estuvo exenta de tener y desarrollar experiencias de este tipo, y una de ellas ocurrió cuando se confirmó con Santo Toribio el Mogrovejo, que pasó por el pueblo de Quibes cuando el papá de Rosa decidió salir de Lima hacia Quibes porque no tenía trabajo. El papá de Rosa había sido el arcabucero mayor de Lima cuando el virrey Toledo gobernaba, y después de eso se vino a menos, tuvo que conseguir trabajos por aquí y por allá. Finalmente le dieron un buen trabajo de administrador de la pedrera de Quibes, que
trabajaba el mineral de la plata sacado de las minas vecinas, que si bien no eran grandes como Potosí o como Cerro de Pasco, eran minas importantes por su cercanía a Lima, dado que por la cercanía a Lima no costaba mucho el transporte y así entonces podía entrar dinero obtenido de la plata. Santo Toribio parece que fue mal visto en aquel momento, a diferencia de la actitud tan positiva que tuvo hacia los indios de San Lázaro, y al parecer la gente estaba muy quejosa de los maltratos que recibía, sobre todo cuando se trabajaba con el mundo, que destruía sus cuerpos. De tal manera que en esa pedrera, en esta cantera, hubo, parece ser, protestas, identificaron a Toribio los españoles, y Toribio solo confirmó a 3 personas, entre ellas Rosa, 3 jóvenes, y finalmente Toribio también maldijo a ese pueblo, el pueblo de Quíles. Es interesante que en las biografías que hay sobre Rosa, Quíles aparece poquísimo. Solamente se encontró con Santo Toribio y Quíles y desaparece. Todas las biografías han sido hechas por criollos. Los últimos estudios de 3 grandes estudiosos, Luis Millones, el profesor Mujica Pinilla y finalmente el doctor conocido aquí en Cusco, Luis Miguel Clave, que trabajó en el Instituto Bartolomé de las Casas, han podido conseguir más datos sobre esto, y uno de mis intereses hoy día es también manifestar las últimas investigaciones que hay. Por eso usted se va a sorprender de que yo no me dedique a contarles que Rosa hablaba con mosquitos, o todas las tradiciones de Ricardo Palma que hacen algo así como volatilizado a Rosa de Lima. Yo me voy a dedicar básicamente a expresarles, en unión con las últimas investigaciones que se están haciendo sobre Rosa, cómo surge una espiritualidad gracias a que hoy día discutimos un enraizamiento mayor en la realidad peruana de parte de ella. Este nuevo trabajo del padre de Rosa no la encontró muy conforme, tuvo que ir como hija, pero los años que vivió en Quíves fueron de una especie de distancia de Rosa respecto del trabajo de su padre. Quisiera decir que Rosa ya tenía como una especie de primera idea con lo que pasó en la confirmación y con lo que veía, digamos, en el trabajo de los indígenas forzados a trabajar en esta cantera. Ya tenía algo así como una imagen de lo que después también va a retratar aquel que va a sustituir a Domingo de Santo Tomás en el obispado de Charcas, que yendo de Lima hacia Argentina describe la situación que es muy parecida a la que Rosa estaba viviendo en Canta, porque en todo el país era muy parecido. Dice el obispo Alonso Ramírez de Vergara, que sustituyó a Domingo de Santo Tomás, que ustedes conocen muy bien. Vienen gastadas y destruidas estas provincias de los muchos españoles que trajinan, andan y viven entre los indios, y es de manera que no caben los caminos y los pueblos. Poco a poco los blancos pobres, hombres sin fortuna, que pasaban por soldados a indias, gente buscaba algo que gozaba de un horizonte, iban cambiando el rostro de la sociedad andina. Había tantos españoles que está el reino lleno de ladrones, jugadores, fulleros y gente perdida de todos los estados, y como langostas tratan la tierra y comen las haciendas de los indios. Decía lo mismo. Vergara apuntaba a un elemento de transformación creciente del conjunto. Por eso es que habla de gente perdida. Inclusive llegó a decir que si se hacían reducciones, se debería reducir no a los indios,
sino más bien a los españoles. O sea que era un obispo muy en la línea del domingo de Santo Tomás. En ese sentido, hay algunos elementos más que podemos agregar que son importantes. Todo el siglo posterior a Rosa ve los conflictos no solamente entre los dos grandes poderes, el poder, digamos, de la democracia española, el poder de los criollos y los españoles particulares, sino también la rebelión de los indios de diversas maneras, sus luchas por derechos de distinto tipo, y ve también ciertamente a aquellos miembros de la corona que prefieren encargarse del funcionamiento a darlos a intermediarios, porque le resultaba a la corona española mucho más dejar a los indios en libertad para que sean los que permitieran ayudarlos en la explotación de las minas. En todo caso, en todo este periodo hubo una enorme incentivación del trabajo forzado y se debió a que el mundo español, especialmente el Estado español, empezó a ver decrecer sus ganancias y por lo tanto necesitaron más la obra india, la mano de obra india, porque la mano de obra india estaba disminuyendo. Y entonces el problema principal que se va a plantear es la falta de tributos a la corona y el modo desesperado de poder conseguir esos tributos. Por eso, por ejemplo, en el caso de Cusco, las etnias indígenas aparecieron a través de una expresión política de resistencia acompañada y defendida por agentes locales, entre ellos los frailes, que empezaron a ponerse de parte de la gente que estaba siendo maltratada. Todo el proceso posterior a la muerte de Rosa va a ser de una presión indígena fuerte, pero evidentemente acicateados también los indios por los grupos de poder, y sobre todo por un grupo arribista, que es el de los criollos, que tratan de sustituir al imperio español para colocarse ellos como los grandes posesores y dominadores, y al contrario, los que mejor rentas podían darles a los reyes. De tal manera que decían, solo la encomienda hecha perpetua salvará a la corona. Y así entonces crearon un sistema de arbitrismo, que era una especie de consultoría, en donde iban todos los que estaban interesados y hacían creer al rey que iba a ganar más ganancias si ellos tenían más ganancias. Todo era en perjuicio de la población indígena. ¿Cómo ha sido la vida de Rosa? Que probablemente esta experiencia de Quibes marcó su percepción de la situación indígena. El clima en que Rosa forja su mística, sin embargo, en una primera etapa es en la de Quibes y luego cuando llega a Lima. Y en Lima encuentra una situación bastante difícil. La crisis que hemos hablado que existía en lo económico y en lo social en todo el país en el siglo XVII va a tener expresiones en Lima, porque Lima es el centro de la dirección. A Lima le costó mucho dirigir todo lo que era el Tahuantinsuyo, porque había que hacerlo por medio de una serie de alianzas con los distintos sectores y siempre había algo que desequilibraba. En este siglo empezó entonces Lima a ser caja de resonancia de una serie de problemas. Los levantamientos indios empezaron a afectar a Lima por el miedo a que los indios pudieran aliarse con unos extranjeros que habían empezado a llegar de poco a poco y empezaron luego a llegar en cantidad. Y esos extranjeros son los holandeses y los ingleses a través de la piratería y de la corcería, los piratas y corsarios. De tal manera que empezó a haber una especie de regreso en el siglo XVII, en los primeros años, pensándose en la posibilidad de que los
a los piratas y corsarios pudieran destruir el estado colonial que se había construido. Lima se sentía acosada, y entonces el ambiente en que nace Rosa es el ambiente que primero ve la pobreza de los indios, pero por otro lado ve la desesperación del conjunto de la sociedad. Y es allí entonces que junto a Rosa hay mucha gente desesperada, y entre esa gente desesperada hay un grupo que desarrolla en la desesperación formas extrañas de espiritualidad. Surgen misticismos y surge lo que se conoce como las alumbradas de Lima. En este misticismo ocurren varias cosas. Fíjense ustedes esta estadística. De 6.000 varones que había en Lima, 2.500 eran frailes. Eso no es ninguna casualidad. Es que es la primera actitud ante el peligro que se venía, esconderse en los conventos. Huir, fuga mundo. Pero había otro sector que decía, ante la desesperación, aprovechamiento. ¿Cómo se aprovecha uno en una situación? Primero, se ríe de las cosas raras que hay. Un grupo empezó a hacer sátira de la desesperación y representaba en obras de teatro, en sainetes, en poesías también, cantidad de, podríamos decir, figuras de burla a esta desesperación existente. Otro sector optó por la indiferencia, y los indiferentes entonces hacían como que no pasaba nada y organizaban grandes fiestas como en antaño, como en la época del pleito de Lima. Creyeron que Lima podía seguir siendo así tarde o temprano porque era el centro del poder. Y además del grupo de los indiferentes estaban aquellos que también querían enriquecerse a costa de eso, los cuales tuvieron dos formas. Los que en situación de desesperación van entonces a volverse agresivos y van a ir a buscar a los indios para poderlos tener a raya, entre ellos algunos virreyes que empezaron a descargarse con la gente para poder obtener dinero, obligándola a trabajar en sus propiedades. Otro sector empezó a tener fuerza, los comerciantes, de tal manera que exigieron sus propios derechos dentro de la crisis. Y luego hubo un grupo de personas que dijo, hay que hacerse en esta desesperación muy religioso, pero sin meterse a los conventos. Y empezaron a surgir grupos de orales, de alumnadas, de profetas, que gritaban por las calles cualquier tipo de cosas. Y no eran pocos. Lima, en esos años, empieza a ser la fuente de cantidad de gente que se declara santa. Luego era muy difícil pasar un examen de santidad, porque la Inquisición empezó a tratar de ver realmente quién era santo y quién no. Y por eso para Rosa fue muy difícil tener que enfrentar ese problema, porque aquello que fue una vocación sincera y profunda se enfrentó a una gran frivolidad, no solamente de los satíricos, sino también de los que se sentían santos. Entre ellos está una misma amiga de Rosa de Lima que se llama Luisa Melgarejo, que era la esposa del profesor o el rector de San Marcos de Soto, y que era muy amiga de las personas que acogieron a Rosa en su casa después de la situación de enfermedad que tuvo y de pobreza que vivía su familia, que es la familia de don Gonzalo de la Maza y su esposa, ¿no?, la María Alosardi. Todo esto es un grupo de personas que muy cercanos a los jesuitas, a la vez no tenían reparo en también tener entre su familia a alguien como San Marcos, de la cual ya digo fue amiga Rosa de Lima. La Rosa resultó, voy a decirlo con sus palabras adecuadas, una loca, porque se arrobaba en público, gritaba, hacía profecías, oráculos, ¿no? Y así había muchísimas.
De allí que uno de los problemas más serios para resolver aquí es en qué consiste la mística de Rosa en un ambiente así. En una época en donde además se dividía la ciudad en el sector blanco, mestizo y criollo, y el sector negro que estaba incorporado como esclavo, y en el margen de la sociedad, en Lima, se encontraba el cercado, que era el centro de la revolución de los sectores indígenas de Lima, que habían sido todos unidos, que vivían entre muros. Lo importante de todo esto es reconocer que Rosa entonces no estuvo fuera de esta realidad, sino que es una santa al interior de esta realidad. Vamos a ver entonces ahora cómo al interior de esta realidad Rosa logra desembarazarse de todo este ambiente de tensión, cómo logra ser distinta a la voladora, a la de los pegados, ¿no? Y otras más. La de los pegados es una que tenía pegados el dedo mayor con el dedo gordo. Y decía que era una gracia de Dios que le había dado, que así entonces podía, ¿no?, enseñar sus dedos y mostrar que era un especie de cosa rara, ¿no? Después demostró que era un pegamento que se ponía, ¿no? Y la voladora la veían en un templo y la veían en otro. Lo que pasa es que como andaban tapadas, ¿no es cierto?, entonces esta conseguía varias amigas, se tapaban de su mismo tamaño y entonces salía corriendo de un sitio a otro y aparecía en varios templos. Pero era la misma fraude. Termino con esto. Además de estas embusteras, había entre las mujeres una categoría que es muy importante. Las mujeres usaban para ir a la iglesia saya y manto. Y siempre les gustó desde el siglo XVI. Sin embargo, por razones estrictamente lingüísticas, los virreyes siempre estuvieron conscientes y contrarios a que las mujeres con saya y manto siguieran vistiéndose así. Y era que, además de ir a rezar, cada cosa que ocurría en Lima, entonces la contaban, y son las llamadas autoras, los rumores. Por lo tanto, eso que en Lima se conoce hoy día como bolas, ¿no? Las bolas las inventaron ellos. De tal manera que en una época de tensión como la que se vivió en el siglo XVI, tuvieron que dar una orden para que se destapen las tapadas. Una orden también para que toda tapada, los esposos las patearan, las rompieran, si acaso no obedecían y salían a la calle sin aviso. Cuando las destaparon, ¿qué cosas se taparon las tapadas? ¿Qué cosas se destaparon las tapadas? Se destaparon los moretones que les hacían sus esposos y empezaron a exhibirlos en público. Quiere decir que hubo también un problema con la mujer. Y Rosa también tuvo que enfrentar en su misticismo esta tendencia que era muy fuerte y que condenó a las mujeres a un terrible maltrato, justamente simplemente por razones del poder. Entonces pasemos a la parte segunda de esta charla, que es la parte del misticismo de Rosa, para que podamos entender más o menos la calidad de este paso que dio en su vida Rosa de Lima. Hemos dicho que Rosa entonces estuvo enraizada en este ambiente. Quiero decir que lo primero es que hay varios hechos no conocidos que vamos ahora entonces a contar, varias palabras dichas por Rosa que vamos entonces a prestar atención. Quisiera en esta parte, sobre todo, comentar a Rosa misma, dejándola hablar a ella, o a testimonios que hablan de ella. Lo primero que vamos a hacer es hablar de la visita que hizo Rosa de Lima a la cantera por iniciativa de su madre. Su madre había observado que a Rosa no le gustaba mucho eso del trabajo de su papá en Quines. Hoy se sabe que, bájame el volumen, por favor, si no hay repito.
Rosa no vivió 4 años, sino 8 años en Quilmes. La documentación ahora es más clara porque ellos dicen, la familia dice que llegaron en 1605. La mamá había notado esa distancia del trabajo de su padre y la lleva un día a la oficina, le llaman, de esa pedrera, de esa cantera. Por si acaso, cantera no viene de cantar, y canta no viene de cantar, sino de cantera de mineral. Dice el texto, llególa consigo un día su madre a la oficina en que se labraban los metales de plata. Retiróse Rosa y preguntándole si no le movía curiosidad, respondió que no, que de los minerales se sacaba escasamente el oro de la virtud. Madre, dijo, estos son bienes mentirosos, tienen muchos achaques y es la moneda que el mundo ofrece para perderlos. Los del Espíritu son los verdaderos y en la voluntad nuestra tienen asegurada la revelación, pues los tenemos siempre que querramos tenerlos. Esto está en la fuente de González de Acuña, que es un testimonio que recoge de la mamá. Aquí vemos una cosa muy importante. Entre los 14 y 18 años, Rosa de Lima ya sabe distinguir entre las cosas de Dios y las cosas del dinero. Por favor, no entre las cosas del alma y las cosas de la carne. Si quieren que la idea de San Pablo estaría bien. O en las ideas, las cosas espirituales y las materiales. Sí, también se puede usar. Pero emplea con propiedad las cosas mentirosas de los metales, del dinero, y que no duran, y que más bien hacen perder, y las que son del espíritu, que son verdaderos bienes, y que podamos recurrir a ellas cuando queramos tenerlos, cuando sentamos tenerlos. Esto es importante porque entonces la adopción de Rosa se parece justamente a lo que Jesús nos obliga en el Evangelio. No pueden servir a Dios y al dinero. Y el problema que veía Rosa en su familia era que por tener algunos dineros mayores para poder soportar la vida familiar, habían caído en el juego de los negocios de la minería, la cual era la fuente de la frivolidad del niño. Y eso a Rosa no le gustó desde pequeño, desde joven, vamos a decir así. Parece que su confirmación la inspiró para hacer ese tipo de decisión. Y esta es una decisión muy importante, porque es una manera de decirle a su familia algo así como: a mí no me van a meter en sus negocios. Los autores dicen actualmente que, y también en esa época, que Rosa vivió paralizada durante el tiempo que estuvo en Quilmes, diciendo que entonces vivía muy enferma y vivía rezando en su casa sin acercarse a su papá y a su mamá. Y en realidad lo que sucede es que, olvidando este aspecto de las palabras de Rosa, da la impresión de que ella en realidad no quería meterse en lo que ella estaba en Dios, pero sin referirse para dar dinero. En este texto se refiere claramente el poco oro de virtud que tiene el dinero, que tienen los metales. Quiere decir que la distancia de Rosa no fue solo por rezar, sino por haber optado contra, ¿no?, el tipo de maltrato. Además pronuncia la palabra achaques. Ahí está, ¿no? La palabra achaques tiene muchos achaques, muchos sufrimientos. O sea que para Rosa el problema fundamental de los metales era el sufrimiento con el cual se obtenía, que era el sufrimiento de los
eso produjo en Rosa algo muy importante, el salir de eso que ahora le llamamos esta criollada y pasar más bien al trabajo, trabajar con sus propias manos, no con el sudor ajeno. Y por eso entonces tenemos un segundo punto interesante, que son los vestidos religiosos que Rosa cosía y que terminaron además retratados en un libro que llamamos de ejaculatorias y de oraciones que hace para cada vestido que ella cose. De tal manera que la cantidad de oraciones mide una cantidad de tiempo que es lo que dura hacer el vestido, y mientras cosía con sus manos iba rezando esas oraciones hasta terminarlas. 100 Padre Nuestros, 200 Ave María, 500 credos, y así hasta que se cumplía ese tiempo y ahí terminaba el vestido. Eso para decirles que la mística del rezo la unía al trabajo de sus manos para no sacarle una sola gota de sudor y de sangre a los indios, y para mostrarles a la Biblia que el camino del trabajo tiene que ser el camino del trabajo honesto. En eso tenemos a una mujer ya en su manera de confrontar su vida en el trabajo y en sus decisiones respecto del dinero y respecto entonces de la vida de los indios, una mujer, como se dice en castellano antiguo, treja, sólida, cuajada, una mujer que ha hecho una opción, o Dios o el dinero, y la ha convertido en una opción de vida, o Dios o el sufrimiento de la gente. Estos dos elementos se juntan con un tercer elemento que es contado por Rosa de Lima a Gonzalo de la Maza y que después ha resultado que lo contó a otras personas, pero la mejor versión que tenemos de este sueño es la versión de Gonzalo de la Maza, que se hizo para la causa de la comunicación en el legajo enorme que tenemos actualmente ya publicado. Vamos a leerlo también. En este sueño que ella cuenta poco antes de morir a Gonzalo de la Maza, ella no puede olvidar la cantera de Aquiles. Justamente lo interesante que tiene es que lo que sueña, que son situaciones que ella había visto, las sueña con la novedad de Jesucristo en el corazón de la situación que ella había vivido. Por eso tienes un segundo interés para conocer a Rosa y que probablemente ustedes nunca han leído. Seguramente los mosquitos se acuerdan, ¿no es cierto? O de que se flagelaba mucho, también se acuerdan. Sin embargo, de este es difícil acordarse porque es una cosa que recién ha sido estudiada en los últimos tiempos. Le pareció que se había desposado como un cantero, no como un dueño de la cantera, sino como un cantero, o sea, como un trabajador indio de la cantera. Se había casado con él, se había desposado. Y que le había dicho, que labrase unas piedras que le mostró y se ejercitase en eso de allí en adelante. Y no cuidase de sus padres, que él cuidaría de lo que hubiese menester, y que se ausentó el esposo y que al cabo del tiempo había muerto. Síntesis. Ella sueña que hay un cantero que la invita a venir a trabajar a la cantera, le dice que deje de trabajar para servir, a cuidar a sus padres, y que se ejercitase en ese trabajo. Ella ya le llama desde el primer momento a ese cantero indio, le llama esposo. En segundo lugar, dice que se había ido después de haberle entregado el trabajo y que había vuelto.
viendo que era poco lo que había hecho, dijo: porque entendáis que no sois vos sola la que labráis estas piedras. Venid, y la había llevado a una pieza en casa de sus padres, aunque el sueño había sido de este testigo de la masa. Abriendo la puerta del dicho aposento, había visto a un grandísimo número de doncellas con vestidos y aderezos muy preciosos que estaban labrando piedras con picos e instrumentos, y que para que se ablandasen las regaban y bañaban con sus lágrimas. Y así tenían en una parte del dicho aposento gran número de piedras labradas maravillosamente, y cómo había reparado en eso y en lo poco que había hecho, y que esto le cuidado habiendo estado hasta esta ocasión con su hábito blanco, se miró y halló con su vestido muy rico y precioso como las demás doncellas, y que estando así se había acabado el sueño. Esto es lo que relata más o menos, un error escrito. Esto es lo que más o menos le contó a De la Maza. Interpretando este sueño se ve sin duda que el escenario en donde está este sueño, que ella da como testimonio, es la cantera de piedras. En segundo lugar, el esposo es un cantero indio. Tercero, que hay muchas doncellas que trabajan. Entonces ha cambiado a los trabajadores por doncellas, y estas doncellas tienen dos elementos importantes. Tres, son también otras esposas del cantero. Segundo, estas trabajan también, pero a su vez estas mujeres reciben un vestido nuevo, precioso, y además con su trabajo derraman lágrimas. Con lo cual se ve, por una parte, este mundo, dice que trabajan con instrumentos y picos que probablemente Rosa conocía. Pero lo bonito es aquí cómo ella tiene una esperanza de que en medio de la situación adversa del trabajo se produzca la belleza tanto de la dignidad del vestido que ella cosía, como simultáneamente la belleza del encuentro con su amado. Finalmente, hay otro sueño que tiene, que nos permite también captar algunos elementos interesantes. Vi una grande luz que parecía una cosa infinita, y en medio de ella un árbol muy lindo y muy grande, de muchas y muy varias pinturas, y sobre aquel otro tan lindo y hermoso, el primero, y sacó el arco, y sobre el arco vi de una cruz donde Jesucristo fue crucificado. Y luego vi a nuestro Señor Jesucristo bajo el primer arco, con tanta grandeza y con tanta majestad y con tanta hermosura que no lo puedo ni explicar. Vi de él rostro a rostro, muy grande rato, y fue su divina majestad servido de darme fuerzas para estarle mirando mucho tiempo, rostro a rostro, todo entero de pies a cabeza. Y de su rostro y su cuerpo me venían a mi ánima y a mi cuerpo rayos y llamaradas de gloria, que ya pensé que había acabado con este mundo y que estaba en la misma gloria. Y después de esto vi de cómo tomó Jesucristo un peso y unas balanzas, y vinieron mucho número de ángeles muy hermosos y muy lindos, y se arrodillaron y reverenciaron, y tras esto vinieron mucho número de ángeles, y luego comenzaron los ángeles a medir las balanzas, trabajos y más trabajos,
Luego vi que no se fiaba Jesucristo de los ángeles y tomó el peso y las balanzas con su propia mano y repartió trabajos y más trabajos a las ánimas, y vi también que me repartió a mí un grande trabajo. Pasado eso, vi que tornó Jesucristo a tomar el peso y las balanzas con su mano, y comenzaron los ángeles a pesar en las balanzas gracia y más gracia, y vi que Jesucristo no se confiaba a los ángeles y tomó el peso con su propia mano y repartió a las ánimas gracias y más gracias, y mire que me repartió a mí mucha gracia y más gracia, y que las ánimas estaban tan llenas de gracia que rebosaba la gracia por la boca y los oídos, y a mí me rebosaba y no me cabía la gracia, y declaróme Jesucristo y me dijo: sepan todos que tras gracia, tras los trabajos viene la gracia, y que sin trabajos no hay gracia, y que habiendo gracia es menester muchos trabajos para que se aumente la gracia, y desengáñense todos que esta es la escala del cielo y no hay ninguna otra. El texto es revelador. Primero, es un encuentro directo, rostro a rostro con Jesús. Segundo, hay un momento de juicio. Y en ese momento de juicio pareciera que se reparte según el trabajo hecho. Más gracia para el que más trabaja. Y así entonces lo van repartiendo los ángeles. Sin embargo, dice dos veces que no se fía de los ángeles. Primero repartió, digamos, trabajos y después repartió gracias. Pero Jesús es el que decide ser Él el que reparte los trabajos primero y las gracias después. Y cada vez reparte tanta gracia que resultan abundantes hasta el punto que por la boca le sale la gracia. Cosa que nos recuerda en más salmos, ¿no es cierto? ¿Ya? Que el rey derrama la gracia también por la boca. Estas imágenes brotadas del testimonio de Rosa de lo que le pasó en el sueño son importantes porque está el tema de la relación trabajo y gracia. Si la gracia se obtiene por trabajo o la gracia, diríamos, primero la da Dios y después hay que trabajar lo que Dios nos da y tener evidentemente más gracia. La mayor parte de los autores, incluso los modernos que han hecho sus estudios, interpreta este texto con la siguiente dinámica. Rosa, diríamos, está diciéndonos que sin trabajo no hay gracia. Así que primero tener gracia para después tener méritos. Perdón, primero tener trabajos para después tener el mérito de la gracia. En el trabajo es interesante porque Rosa se da cuenta de que ella ha tenido experiencias profundas con Cristo, y tanto la primera experiencia en su sueño, donde Jesús se le aparece y le da el trabajo, siendo su esposo, como en esta experiencia en donde Jesucristo primero se aparece y ella le permite verla rostro a rostro. En los dos casos, las dos son experiencias iniciales de encuentro primero gracioso con Cristo. Primero, entonces, recibe del esposo cantero la propuesta de trabajar en la cantera. Aquí también se presenta Cristo y permite Cristo crucificado que ella esté de pie ante Él, mirándola rostro a rostro. Esas son las primeras gracias. Después vienen los trabajos. Y en tercer lugar viene mucha más gracia todavía. ¿Entienden? El proceso es entonces gratuidad, trabajo gratuito, sin medida, de parte de la persona que lo recibe, en este caso Rosa, y en tercer lugar, más gracias recibidas del Señor hasta el infinito. El camino espiritual
camino en el cual, si bien es cierto que para ganar más gracia es preciso trabajar, el trabajo es expresión de un amor gratuito. Si nos quedamos solamente con la última parte, somos protestantes. Hay que ganarse el cielo a través de hacer mucho esfuerzo en la tierra. Rosa afirma más bien que tenemos un don de Dios que nos envuelve primero, eso le llamará el amor primero, a partir del cual tenemos que disponernos abiertamente a realizar el don primero a través de nuestros trabajos y finalmente recibir otra vez gratuitamente la plenitud de ese amor. Si leemos estos textos recordándolos en el encuentro primero con Jesús, estamos completamente en línea protestante. Si los recogemos enteros con el primer encuentro maravilloso que es el encuentro con Jesús, entonces la cosa es distinta. Todo depende de la gracia. En ese sentido, vamos a estudiar brevemente lo que son las 3 mercedes de su libro, que son 2 folios, que se llaman las mercedes. ¿Cuánto tenemos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Bien? 20 minutos ya, vamos a terminar. Las 3 mercedes, vamos a terminar todo en 20 minutos. Y después tenemos café, así que no se vaya con frío. ¿Ya? Bueno. ¿Cuándo y por qué escribió las mercedes? Es prácticamente el único libro que escribió. Las mercedes, que luego están continuadas por la otra página, son 2 páginas. Las otras páginas se llaman, ¿no?, en la escala espiritual. Lo escribió como una obligación que le impuso la Inquisición para esclarecer cuál era el tipo de vivencia espiritual que estaba teniendo. Con lo cual ahora pueden entender por qué hice la introducción del ambiente social y cultural y espiritual que vivió. Sospechaban de ella como pecado. Sin embargo, no había mucho motivo. Quiere decir que no había mucho sentido común en el tribunal de la Inquisición de la época. Porque no distinguir entre una alumbrada que era una laraca, como la loca de Luisa Melgarejo, y una mujer discreta y sencilla, conocida en la ciudad evidentemente por su capacidad caritativa, por ser amiga de todas. No estaba separada del pueblo, no les decía a la María Melgarejo chusma, 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 como dice el título, sino que vivía relacionada con ellas, esclava también. Pero no se distinguió por creerse la divina pomada, ni la superheroína espiritual, sino por su humildad y sencillez. Y por eso Rosa, a diferencia de las alumbradas, no escribe. La de Dos Pegados había escrito cerca de 6 libros, con todas sus revelaciones y todas las profecías. Tenía atalantada ahí. Y había otra más, la voladora, qué sé yo, había escrito todas escribían porque querían ser famosas. Hoy día se ha descubierto que las alumbradas en realidad lo hacían por ganar plata y subir en el carro social, porque la gente rica, alocada también, decía, ay, estamos llenas de santas. Entonces les daban mucha plata. Y así subían de nivel. Era un gran negocio. Rosa para nada. Rosa se mantuvo siempre sencilla, y cuando el tribunal de la Inquisición entonces la obliga a declarar, Rosa pide que sea no el tribunal, sino ante su director espiritual, el único que la comprendió. Y dice, vamos a ver el relato, dice en la introducción de las Mercedes: víspera de mi padre y apóstol San Bartolomé,
o sea, 29 de agosto, hice las dos obras, o sea, los dos folios, que remito en dos medios pliegos de papel, que lo que remito a vuestra paternidad como mi único Padre espiritual. ¿Por qué pone mi único Padre espiritual? Porque los otros padres espirituales no la entendieron. Y no solo eso, sino también otros inquisidores que fueron a preguntar. Ella decidió ante el Padre espiritual porque no quería hablar del asunto, porque se trataba de algo muy delicado e inefable. Para Rosa, decir en palabras lo que sentía es como si quisiéramos recitar un poema, ¿no?, dando plata todos los días. No es posible vivir de una manera contradictoria, como si diéramos nosotros matematizar la declaración de amor. Y lo entregó para que corrija mis hierros y enmiende lo que en dicha obra faltare por mi arrogancia. Muchos hierros y faltas se hallarán por ser explicada de mi mano. Y si se hallare que es bueno, si se hallare lo que es bueno, dice que será solo por haber sido las mercedes de Dios. O sea que ella está dispuesta a que inclusive se había escrito eso, corregirse. Vale con toda verdad, confieso con toda verdad, en presencia de Dios, que todas las mercedes que he escrito, así en los cuadernos, como esculpidas y retratadas en estos dos papeles, ni las he visto ni leído en ningún libro, solo si obradas en esta pecadora de la poderosa mano del Señor, cuyo libro leo, que es sabiduría eterna. Es decir, lo que vale es la experiencia, y las cosas no las he leído en ningún libro, las he vivido, las confieso francamente. Además habla de unos libros que se perdieron, que es la autobiografía que lo obligaron a escribir y que está desaparecida hasta el día de hoy. Se lo llevaron a España y desapareció. Y dice: quien confunde a los soberbios y ensalza a los humildes, eso es de Magnífica, cumpliéndose que lo que escondió a los prudentes y sabios revela a los párvulos. Mateo 11. Textos claros, porque son los textos en que se refiere al Señor a los pobres. Yo te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque has ocultado esto a sabios e inteligentes y lo has revelado a los pequeños. Derribó de todos a los potentados y encontró a los pobres. Signos de que Rosa leía la Biblia, o por lo menos la tenía muy clara en la memoria. Estos textos nos muestran entonces la intencionalidad de las tres mercedes. Finalmente dice en la introducción: estas tres mercedes que recibí de la piedad divina antes de la gran tribulación. Quiere decir que ahora que voy a presentar brevemente las tres mercedes, antes de terminar, estas tres mercedes que luego se unen a las que se presentan en la escala espiritual, que lo vamos a contar porque sea muy largo, son paradigmáticas, son fundamentales. Ocurrieron antes de la gran tribulación. ¿A qué le llaman gran tribulación? Al juicio de Inquisición, que le estrujaron al pueblo, como estrujaban a todos aquellos que pasaban por ahí, que trataban casi como cantero, como minero de cantera, ¿no? Maltrataban y hacían sudar a la gente. Después de aquella gran tribulación,
padecí en la confesión general por mandado de aquel confesor que me dio tanto que merecer, que no es el confesor al cual le manda a Mercedes, sino es otro, que no le entendió y que le tiene así, aquí lo tiene, ¿no?, entre hermanos, entre ojos, ¿no? Después de haber hecho la confesión general y de haber padecido aquellos 2 años de grandes penas y tribulaciones, desconsuelos, desamparos, tentaciones, batallas con los demonios, calumnias de los confesores y de las criaturas, enfermedades, dolores, calenturas, y para decirlo, todas las mayores penas del infierno que se pueden imaginar. Eso fue la gran tribulación del Tribunal de la Santa Inquisición que le hicieron pasar. Y miren que lo pone por escrito y claro. En estos años últimos habrá unos 5 años que recibo del Señor las Mercedes, que en ese medio pliego de papel he puesto por inspiración del Señor y experiencia de mi propio corazón, aunque fluido. Quiere decir que Rosa, de la situación existente, se agarra a la experiencia, como todos los grandes sabios de la historia, como es en el libro de la sabiduría, como es en los libros sapienciales de la Biblia, y como fue en los grandes místicos que, junto a Bernardo Claraval y otros más de la época de Rosa, sobre todo, con Teresa de Jesús, ¿no?, y con San Juan de la Cruz. La experiencia es la que habla en momentos de confusión. Allí está Dios, su Espíritu. Eso es un bien buen punto para que nosotros entonces sepamos hacer una reflexión, porque eso tiene que, podríamos decir, pensarse para el tiempo que estamos viviendo hoy. Después le dice al director espiritual que ella confía, le dice que también ha hecho unos corazones, que vamos a ver ahora, que los puede quemar porque, diríamos, no son demasiado importantes, y que puedes poner el último, y que tienen el deseo de ver a Dios porque amó mucho. Dice ella que se refiere en este caso a San Bartolomé, que había sido siempre una persona que quería ver a Dios. Y dice esta frase tan bonita, dice que aquellos que se esmeran en buscar a Dios, o sea, solo a Dios, digamos, le roban a ella la voluntad. De los santos que solo quieren amar a Dios, a ella le roban la voluntad. Eso es lo que quiere decir. Y ahora entonces podemos pasar ya a las 3, y con lo que no terminamos. A las 3 Mercedes. Vamos a ver primero el dibujo. La tienen ahí. Esa es la primera Mercedes pintada. ¿Lo ven bien todos? ¿Ya? Como ven ustedes, hay una cruz en medio, es el corazón de Rosa, y alrededor hay una frase. Por eso reza Laraca a su dibujo, que es el lenguaje de lo inefable. Lo inefable se puede danzar, se puede pintar, pero explicarlo racionalmente también, pero con poquitas palabras, no con tanto como lo hacían las llamadas, digamos, las llamadas alumbradas. Primera merced de heridas que recibí de Dios con lanza de acero. Esa manchita que ven ahí es la lanza que le ha atravesado el corazón por el lado izquierdo. Primera merced de heridas. Es el don de una herida que le hizo el Señor.
en su corazón desde su cruz. Y dice, con lanza de acero me hirió y se escondió. Acuérdense que esto también está en el último sueño, que primero llegó y después se fue. Esto para ella fue muy importante. Esto es algo así, los que han tenido enamoradas seguramente saben eso, ¿no es cierto? Que cuando en el primer amor, pues, nos chifla la chica y después se cambia. Y después está uno, ¿no?, como saco largo yendo a buscarla y tratando de encontrarla. ¿A dónde te escondiste, amada mía? Bésame con los besos de tu boca, te busco por los escondrijos. Doncellas de Israel, ¿saben dónde se ha ido mi amada? Rosa empieza su vida por este flechazo, por esta lanzada espiritual. Acuérdense del Evangelio, mirarán al que atravesaron. El Señor nos atraviesa con una lanza. Es la gracia del primer amor, que siendo terrible y tremendo, es comunión en los sufrimientos fundamentales de Jesucristo, muerto en la cruz, por nosotros y por amor. Segunda merced. Merced significa regalo, significa gracia, significa don. Ella entiende en esa herida que le atravesó el corazón con la lanza, considera que es un flechazo de amor. Segunda, ven ustedes la cruz más arriba, solamente en la parte alta, un poquito en la parte de dentro del corazón de Rosa, y en el medio el niño Jesús. Hay un hecho que no he podido contar, que es muy importante. En el domingo de Ramos, de un año que no recuerdo por ese momento, en 1614, Rosa va a recoger su ramo y ya no había ramos. Y entonces se fue a llorar sus penas a la Virgen del Rosario, en Santo Domingo de Lima. Y mientras rezaba, ve que el niño la mira y le dice: Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Y ella evidentemente cayó tercera. No cayó tercera, pero tercera dominica, cayó tercera nada más, ¿no? Se descolocó totalmente. Y no paró inmediatamente, sino a buscar que el domingo de Pascua siguiente, una semana después, pudiera desposarse con Jesús. Y mandó a hacer un anillo que lo llevó al cura terminada la misa del domingo y le dijo, junto con María Usátegui, la esposa de Gonzalo de la Maza, que se lo pusiera. Póngame este anillo, y de ahí no se lo quitó para siempre. El cura no entendió absolutamente nada y accedió a la petición porque tenía apuro de seguir los saludos de la Pascua. Importante, Rosa, su pequeña ceremonia espiritual de desposamiento con el amado en la mayor sencillez y calidad humana posibles. Dice ella: aquí descansó Jesús abrazándome el corazón. Esta frase también sencilla, sin mucho, ¿no? Dice la pinta del cuerpo entero. Ser una mística no es ser una persona atolondrada que todo el día está rezando para ver, ¿no? por dónde se da la impresión de que es más bacán. Una mística es una persona que se deja habitar, deja que el Señor descanse en su ser, acepta que ese flechazo que lleva luego a que el Señor se esconda, y se escondió por bastante tiempo, que el pobre sufrió un montón buscando, simultáneamente
se realiza, se hace pleno cuando el Señor habita. Y lo interesante es que habita de niño. Esto hace ver que Rosa tenía una opción preferencial por el niño, por los pequeños. ¿Para qué? Para que el niño Jesús crezca en su corazón, no para que se quede niño. Si no son como niños no entrarán en el reino, pero no dice si no son aniñados. Si no son aniñados no entrarán en el reino. Es para que el Señor crezca como una semilla. Por eso es que dice que descansó Jesús en ella, pero le abrazó. O sea, le devolvió brasas, devolvió fuego a su corazón. Y empezó a crecer ese fuego espléndido del amor en su vida. Su corazón se llenó del amor de Jesús que crecía en ella como un fuego que lo abraza. Abrazo significa, ¿no?, darse un abrazo de cariño, pero también significa calentar, ¿no? Por eso a las personas que tienen hipotermia, uno tiene que abrazarlos bien para que puedan salir del enfriamiento. No demasiado, ¿verdad? Tercera merced. Ven ustedes, ya no hay niño Jesús, porque el niño Jesús ha crecido desde la semilla y ha invadido todo el corazón. Todavía el corazón de Rosa es humano, por eso es que está en los alrededores todavía, en el marco, ¿no? ¿La ven, no? El color del corazón, color que sería el rojo en los papeles. Y arriba la cruz continúa, nunca desaparece la cruz. Pero ya hay el aspecto blanco, tenemos en el medio, ha crecido y ha rodeado todo el corazón. Y luego ven ustedes unas alitas. En las alitas dice, para que su curiosidad no sea mayor, vuela para Dios, vuela para Dios, vuela para Dios, vuela para Dios. Y son 4. Esto es muy importante. Ella no sabe dónde está Dios. Dios está en todas partes, en los 4 puntos cardinales. Entonces todo el ser de ella siente que se ensancha como un corazón que ama y que ama infinitamente. Pero lo más importante es lo que dice antes. En la frase de alrededor del corazón dice: el campo del corazón lo llenó Dios de su amor, haciendo morada de él. Que es el último camino espiritual, cuando Dios se une al ser humano totalmente, como dice Teresa de Jesús, y lo dice porque está en el Evangelio de Juan: yo en ti, tú en mí. Estas, a mi entender, las 3 mercedes iniciales, que son antes de la gran tribulación, las cuales no vamos, las posteriores no las vamos a poder estudiar porque tenemos tiempo, señalan básicamente lo que han mostrado los sueños, la estructura fundamental de la relación de amor con Dios. Él nos flecha y nosotros lo buscamos porque se ha escondido. Luego Él se nos declara y mora en nosotros. Luego crece y nosotros entonces nos hacemos uno con Él. Son los 3 momentos más fundamentales de la mística cristiana, que están en Teresa de Jesús, que están, ¿no?, en todos los místicos. Y para entonces probar esto de modo más podríamos decir, grueso, vamos a ver entonces ahora una declaración de las mismas palabras de Rosa y que están escritas por el cronista y no, el cronista es un escritor, ¿no?, por Meléndez. Entonces aquí está dedicada la carta, ¿ah? El historiador Meléndez, que es de la época, un poco posterior, ¿no? Él quiso reunir en su texto un testimonio de Rosa, ya no ante, podríamos decir, su director espiritual, sino esta vez ya
era una cosa fuertísima ante el mismo tribunal de la Inquisición. La doctora Francisca Cantú, una gran amante del Perú, escribió y citó este texto y lo introdujo de esta manera. Este texto decisivo para superar el examen del tribunal señala que contiene una altísima teología mística vivida y elaborada plenamente por nuestra protectora. Es un llamado a buscar el reino de Dios y la santidad de vida, lo demás viene por añadidura. En 1616, Rosa fue sometida a un riguroso examen de parte de la Inquisición de Lima. Una parte importante del interrogatorio trataba de sus éxtasis místicos. Sobre estos temas, Rosa había sostenido un inmenso consuelo con Juan del Castillo, el doctor. Sin embargo, las preguntas del tribunal habían sido exigentes, las precisiones requeridas innumerables. Rosa había resistido, recortado y al final capitulado. Con esas palabras: cuando me siento como fuera de mí, en aquel torbellino deshecho de oscuridades y sombras, llorando, me hallo de repente restituida en brazos de mi amado esposo, como si de ellos nunca hubiera faltado, entre las claras luces de la unión primera, siendo unos impulsos ardientes de amor, como río o arroyo, que corre sin prisiones del cauce que detiene su curso, con rápida y violenta corriente, buscando su descanso en la mar. Sopla luego apacible y fresca el agua de la gracia, y comienza la tormenta gloriosa, a donde se aniega el alma en aquel inmenso piedra de bondad y dulzura, y con transformaciones inefables se transforma en el amado, deshaciéndose de sí y haciéndose una misma con él. Los tres pasos están claros. Primero, se siente medio fuera de sí llorando porque el amado la flechaba. Y de repente se halla restituida en brazos del amado, a pesar de todas las desdichas del primer momento. Y entonces, en brazos del amado, dice: siento unos impulsos enormes de amor, ardientes de amor, de su vida práctica, sus trabajos, su trabajo en costurero, su ayuda a los menesterosos de Lima, su hospital en su propia casa para las negras parturientas de Angola que no tenían dónde parir, y que pidió a su padre para poder cargar con ellos y llevarlas a parir a su casa para que nacieran decentemente sus hijos y ellos estuvieran restablecidos. Evidentemente, al final recibe la aurora, la sopla, luego apacible y fresca el aura de la gracia, y comienza esta tormenta gloriosa que en el otro sueño, en el sueño decía que era gracia tras gracia abundantemente que hasta se les ahora, y en donde el alma anhela, o sea, está llena y se transforma en la unidad espiritual, en el matrimonio espiritual con el amado. Quiero terminar diciendo entonces que en esta revelación mística de Rosa, en que verificamos lo mismo que ha dicho en sus dibujos y lo mismo que ha dicho en los sueños, y que empezó con esa opción por Dios y no por el dinero, tenemos entonces a una mística que, más que la mística criolla que se dice que fue la gran representante de los criollos,
es una mística, podríamos decir criolla también, pero al servicio de los pequeños, que hace trabajos por los pequeños, que una vez que recibe el flechazo amoroso de Dios, se desgañita por los demás, y a través de la mística del trabajo y del servicio, logra integrarse plenamente en el Señor. Por eso, sin gracia, sin trabajos, no habrá más gracia. Para que haya más gracia se necesita el amor primero gratuito de Dios, el torrente de obras de caridad que podemos hacer expresando el amor intenso e inefable de Dios en nosotros y finalmente desposarnos plenamente con el Señor que habita en nosotros para siempre y del cual podemos participar. Teresa de Jesús decía: esta carne ha visto a Dios. Rosa también dice: esta carne en medio de los pobres ha visto al Señor pleno desde el rostro crucificado en los sufrientes de nuestra mano. Muchas gracias.